caminando con Cristo, yo quiero andar, tomado de su mano, también quiero ir. Yo quiero andar con mi Cristo y caminar, nunca del camino. Amén, muchas gracias, mi hermano. Vamos entonces a avanzar con este libro que casi lo vamos a finalizar. Y disculpen otra vez el bosquejo, no es un mapa, es un bosquejo, para darnos una idea, porque hay lugares que vamos a mencionar y pues siempre ya se me ha hecho costumbre decir ahora, ¿no? Vamos al mapa para orientarnos un poco por dónde iban estos personajes de los que vamos a hablar. Muy bien, entonces hemos prácticamente acabado con los 13 jueces que se mencionan en este libro, pero insisto, hay 2 jueces más que no aparecen en este libro, por supuesto, pero que van a continuar. Es una secuencia, después del libro de jueces viene el libro de Primera de Samuel, en el que vamos a ver la historia de Elí, este sacerdote, y luego de Samuel, porque ellos juzgaron a Israel. Así que eso hace un total de, ¿cuántos jueces? 13 que hemos visto ya. 13 más 2, 15. Y mencionaba 13 porque algunas veces se dice 12, nomás que recordemos que Débora era una jueza, juzgaba a Israel, dice, ¿no? Así que Barak, el libertador, vino a ser un juez también, aun cuando se dijo que la gloria no sería para él de capturar a este capitán Císara, sino para una mujer, y ya sabemos que fue una mujer cenea, de los ceneos. Muy bien, para otra vez recordar un poco, este es el río Jordán, el río Galilea, el lago de Cineret o lago de Galilea. Abajo tenemos el lago Muerto y los une un río que es prácticamente el que siempre se usa en la Biblia como referencia para decir si estamos en el oriente o estamos en el occidente. Así que este es el río Jordán. Luego continúa un río un poquito más y un pequeño lago aquí, el famoso lago Ulda, que ya desapareció, lo drenaron en los años 50. Entonces, la distribución, no necesariamente los territorios que estaban ocupados, pero esto hace alusión a los territorios que fueron asignados y era responsabilidad de todas las tribus, de cada tribu, de apropiarse de esa tierra asignada. Vamos a ver, y hemos venido mencionando que algunas tribus no lograron ocupar los territorios completos asignados. Por ejemplo, por mencionar un ejemplo, Judá, aquí tenemos al territorio de los filisteos, por aquí ellos se quedaron campantes, como si nada. Más arriba, pues se van a quedar otros pueblos, y aquí también, ¿no? Y aquí Jerusalén, que es una ciudad a la que también se le llamaba Jebús, porque estaba habitada por pues estos habitantes que, valga la redundancia, se llamaban jebuseos, de Jebús, de ahí viene el nombre. Estaban aquí. Y lo curioso es que nosotros sabemos que Jerusalén llegó a ser territorio de Judá, pero en algunos mapas aparece Jerusalén como en el territorio de Benjamín. No hay ninguna contradicción allí. Lo que ocurre es que este territorio, eventualmente, todo este territorio de Benjamín pasó a ser parte del reino del sur. Y desde entonces, pues ya sabemos, Jerusalén era la capital del reino del sur, que después hablaremos, ¿no? Cuando todo Israel se divide en 2 reinos, el norte y el sur. Todavía no ha ocurrido eso, por supuesto. Estamos recién con las tribus que están teniendo dificultades para tomar posesión de los territorios que se les asignó, que por suerte fueron entregadas, ¿no? En presencia de Josué, si mal no recordamos. ¿Y quién más? ¿Qué sacerdote había ahí? Uno de los descendientes de Aarón. ¿Cómo se llamaba? Eleazar, uno de los descendientes de la familia de
a Aarón. Muy bien, entonces ya tenemos una idea de cómo es el mapa, ¿verdad? Aquí he mencionado, he puesto, perdón, con nombres, Jerusalén, Belén sabemos, eso ya por historia sabemos que pues es territorio de Judá, y de hecho en Belén nació Jesús, ¿verdad? Tan cerquita ahí a Jerusalén. Hay una ciudad que se llama Kiriat Jearim, que pertenece a Judá, y está por aquí en el borde entre el extremo final del territorio de Dan, que es este, y Judá. Luego tenemos el monte Hermón, que esto es parte de lo que ahora ya conocemos como Siria, pues Damasco estaría por aquí. Y hay una ciudad que se llama Lais, se llamó Lais, y que fue ocupada por una de las tribus, ya vamos a hablar de eso, una de las tribus que no le competía estar aquí. Esto estaba en el territorio asignado a Neftalí. Pero otra tribu, en su desesperación por buscar lugares donde obtener el mayor beneficio posible, pues se mudó hasta por acá. No se mudó la tribu, pero enviaron a gente para descubrir. Encontraron a esta ciudad Lais, que estaba completamente alejada de los sidonios que estaban por acá. Tenían las mismas costumbres de los sidonios en el sentido de el tipo de vida y cultura, pero estaban lejos y no tenían comunicación frecuente. Entonces fue fácil conquistarlos. Pero lo curioso es que no le competía a esa tribu que llegó aquí a hacerlo, pero lo hicieron. Ya vamos a hablar de ello. Muy bien, ahora sí, vamos a empezar. Este tópico de hoy es un tema básicamente narrativo, así que vamos a hacer mención de estos hechos, casi leyéndolo, pero el propósito aquí es tratar de ver, pues, qué enseñanzas hay para nosotros, ¿verdad? Porque ese es el propósito, el objetivo final. Muy bien, ya acabamos con los jueces, pero aquí se relatan estas cosas que describen un poco cómo vivían las tribus. Y por eso ustedes pueden ver aquí un subtítulo en azul que dice desorden espiritual y civil. Y ya vamos a ver por qué espiritual y por qué civil. Me había adelantado, en realidad, al mencionar que una tribu se vino por acá, que no debía estar por ahí, eso ya era un desorden civil. No le competía a esa tribu. Muy bien, entonces en el capítulo 17 que nos toca ahora, leemos esto. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaías, es un personaje bien interesante, el cual dijo a su madre, los 100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste, de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder. Yo lo tomé. Wow. Esto sí que estaba bien duro, ¿verdad? Casi como que no está pidiendo disculpas ni nada. Un poco sinvergüenza el tipo, ¿no? Decirle a su madre, yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío, porque me robaste y me estás devolviendo, y me estás diciendo la verdad. Y él devolvió los 100 siclos de plata a su madre. Y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una imagen de fundición. Imagen de talla, ¿no? Si tenemos metales, pues se labra, ¿no? La imagen, pero alto relieve, diríamos, ¿no? En este caso con metal. Es una cuestión de arte, pero habla de que iba a hacerse una imagen de talla, eso sería de talla. Y no solo una imagen de talla, pero también una imagen de fundición, entonces como una suerte de estatua o algo. Y miren pues, ¿era esto lícito hacer por parte del pueblo de Dios, hacer imágenes? ¿No? En el libro de Éxodo y de Deuteronomio claramente se dice, no harás imagen de ninguna semejanza, ni de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Esto era un fragante delito idolátrico de rebeldía contra Dios. Seguimos.
Dice, ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía, en su propia casa todavía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses. ¿Estaba esto permitido? Dice, e hizo efod y terafines. Efod era una especie de vestimenta especial, como un delantal que usaban los sacerdotes. Y no cualquier sacerdote, el sumo sacerdote. Así que este sujeto ya estaba infringiendo muchos aspectos de la adoración a Dios. Hacerse un efod era algo que no le competía a él. Esto era solamente para los levitas y bajo el servicio o haciendo el servicio a los sacerdotes, esperando que haya un sumo sacerdote y ellos podrían ministrar este tipo de vestimentas al sacerdote o sumo sacerdote. Pero este hombre ya tenía una intención y lo vamos a ver. Y dice que se hizo un efod y terafines. ¿Qué cosa eran los terafines? Los terafines eran como estatuillas pequeñas. Podrían ser de diverso tipo, podrían ser de arcilla, podrían ser de madera, podrían ser de metal, pero eran como estatuillas pequeñas, como si fuera una persona, ¿no? Pequeñitas y pues y podrían haber varias. La connotación de este tipo de figuras, de imágenes o de estatuillas, terafines como se les conocía, era una imitación de la práctica idolátrica de los pueblos de ese tiempo, porque ellos tenían estos terafines, la gente acostumbraba a tener estos terafines para consultar a los dioses. Cada vez que tenían que tomar decisiones importantes, de repente matrimonio, de repente la compra de bienes, o simplemente qué nos va a suceder en el futuro, eran como oráculos, dioses a quienes se le consultaban, y la gente podía tener varios dioses. ¿Se acuerdan de la historia de la hija de Labán, Raquel, cuando iba huyendo y tomó los dioses de su padre, Labán? Esos eran terafines, y los escondió, ¿no? Esos eran los terafines, así que ya sabemos. Y eso venía de prácticas idolátricas de estos pueblos. Así que vemos que pues este personaje estaba copiando estas prácticas idolátricas y siguiéndolas. Y dice, y consagró a uno de sus hijos para que fuera sumo sacerdote. Otro problema aquí. ¿Quién me dice por qué es problema? Dice que él consagró a un sacerdote. Consagró a su hijo como sacerdote. ¿Qué problema hay aquí? Ya no era de la descendencia de Aarón. Solo los descendientes de Aarón estaban predestinados o destinados a ser sacerdotes. De hecho, sabemos que Aarón también era descendiente de Leví, pero exclusivamente los descendientes de Aarón. No solamente tenía que ser levita, tenía que ser descendiente de Aarón para ser sacerdote. Y por eso él había hecho el efod, porque ya había pensado en un sacerdote, su hijo. Dice, consagró a uno de sus hijos para que fuera sacerdote. ¿Y quién él era para consagrar sacerdotes? Este tal Micaía. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y este era el problema. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, un joven de la tribu de Judá, el cual era levita. Ahora sí, a él sí le competía ser asistente del servicio a Dios. Y forastero allí. Dice, este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá. Ya vemos dónde está Belén, ¿verdad? Hemos dicho, está ahí, junto a Jerusalén, cerquita. Para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Esto es Efraín, así que Micaía vivía en territorio asignado a Efraín. Ahí vivía. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió,
soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, porque aquí la cosa, los planes para Micaía cambiaron, porque pues su hijo no era levita, y ahora tenía aquí un levita ahí. Dice, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Así que al pobre hijo le dio una patada, lo hizo a un lado. Porque el levita tenía, pues supuestamente, más jerarquía, o por lo menos más derecho. Dice, y le asignó un sueldo. Y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita, pues, se quedó. No lo pensó 2 veces. Agradó, pues, a levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Qué ingenuo, qué ingenuo. A veces nos pasa eso a nosotros como creyentes, ¿verdad? Haciendo cosas malas que Dios, de hecho, no aprueba. Y aún así pensamos que Dios me va a favorecer. Dios me va a cuidar porque pues me he portado de esta manera aquí. Y nos olvidamos de mencionar las cosas malas que hemos hecho para llegar ahí. Muy bien. Continuamos. Micaía y los hombres de Dan. En aquellos días, insiste el escritor de este libro, dice, en aquellos días no había rey en Israel, como diciendo, pues, cada quien hacía lo que se le antojaba. Y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar. Recuerden que Josué ya les había dado por suerte territorio. ¿Sí? Así que estaban en ese proceso, esta tribu de Dan. Porque hasta entonces no habían tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, 5 espías, de entre ellos, hombres valientes de estas ciudades, de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y les dijeron, id y reconoced la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía y allí posaron. ¿No? Miren, Dan está aquí y Efraín está aquí, son vecinos. Ahí que fueron a parar a Efraín. Recorriendo el territorio, fueron a parar a Efraín. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita. Quizás las tribus tenían ciertas características fonéticas que permitía probablemente a los hebreos decir, oh, ese habla como de Judá, este otro habla como de Aser, el de acá habla como de Efraín, etcétera, etcétera. Y era así, muy, muy seguro. Y nosotros podemos eso asociarlo fácilmente a nuestros mismos países. En nuestros países no todos hablamos igual, ¿verdad? En México hay muchas regiones y hay muchos dialectos y acentos. Y usted puede decir, este es de Oaxaca, este es chilango, este es veracruzano, etcétera, ¿verdad? Algo así, algo similar ocurría con esto. Así que cuando escucharon al joven dijeron, este es de Judá. Se dieron cuenta. Y dice, y llegando allá le dijeron, ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Si tú eres de Judá. Él le respondió, de esta manera, de esta y de esta manera, ha hecho conmigo Micaía y me ha tomado para que sea su sacerdote. Entonces ellos pues entendieron, comprendieron que este era un levita y de alguna manera lo asociaban con, bueno, él está más cerca de Dios que nosotros, seguramente se dijeron, ¿verdad? El levita. Los levitas se supone estaban al servicio de Dios. Y ellos le dijeron, pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote le respondió, id en paz. Delante de Jehová está vuestro camino que andáis. Bueno, yo no sé si dijo la verdad o fue algo que se le ocurrió, lo dijo por gentileza o a lo mejor Dios habló a través de él. No sabemos eso, no hay ese detalle. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron ¿a dónde dice? A Lais.
Miren, ¿por dónde se fueron? Pasaron por Efraín, Manasés, Isaacar, Neftalí y llegaron a Ais. Esta ciudad se llamaba Lais. Y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, confiados, ¿no? Ocioso y confiado, conforme a las costumbres de los de Sidón. Por aquí queda Tiro, más arribita estaba Sidón. Esa era la manera de vivir de esa gente. Dice aquí, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, tampoco tenían un rey. Y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie, estaban completamente aislados. Volviendo pues ellos a sus hermanos en Sora y Estaol, esto ahora sí, en territorio de Dan, regresaron estos tipos, ¿no?, de su exploración, de su viaje exploratorio. Sus hermanos les dijeron, ¿qué hay? Y ellos respondieron, levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. ¿Y vosotros no haréis nada? No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Miren por dónde estaban buscando territorio. Por un lugar que no les había sido asignado por Josué y Eleazar, ¿verdad? Y además agregaron, cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Un acto de desobediencia, porque la tierra que les habían asignado era por acá, no arriba al norte. Continuamos ahora al capítulo 18. Entonces salieron de allí, de Sora y de Estaol, a diferencia de la primera vez, un viaje exploratorio con 5 hombres, valientes por supuesto, bravos. Ahora salieron 600 hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra. Wow, ya se iban a la conquista. Fueron y acamparon en Kiriat Jearim, en Judá. Aquí está Kiriat Jearim, había mencionado que estaba en el límite final, esta es la distribución de Dan, y aquí esto pertenece a Judá, y ahí estaba esa ciudad, Kiriat Jearim. Dice, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan hasta hoy. Está al occidente de Kiriat Jearim. Sí. Al occidente quiere decir hacia acá. El oriente es para este lado, el occidente es para acá. Entonces estaban al frente de Kiriat Jearim. Kiriat Jearim pertenecía a Judá, no pertenecía a Dan. Y de allí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaías. Se metieron a Efraín, no les competía a ellos ese territorio de Efraín, pero ahí se metieron. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos, ¿no sabéis que en estas casas, hablaban de Efraín, en este caso específico de Micaías, dice que en estas casas hay efod y terafines, y una imagen de talla y una de fundición? Le dijeron, ¿no sabéis eso? Mirad por tanto lo que habéis de hacer. Cuando llegaron allá, vieron la casa del joven levita en casa de Micaía. Vinieron a la casa del joven levita en casa de Micaía y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. ¡Wow! Qué temerario debería haber sido eso, ¿no? Ver hombres de guerra armados allí. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta. Así que el sacerdote estaba ahí, el levita, estaba pues de testigo, ¿no? Mirando ahí eso. Dice, a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición. Y el sacerdote pues no se pudo, decimos en mi país, no se pudo aguantar y soltó el reclamo.
Y les dijo, ¿qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo y dijo, vámonos, para luego es tarde. Lo ascendieron de ser sacerdote, de simplemente una familia, y en este caso a Micaía, ahora pues iba a ser sacerdote de toda la tribu de Dan, ni más ni menos. Así que ese cambio era muy tentador y se fue con ellos. Y ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños, el ganado y el bagaje por delante. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la calle de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaía, ¿qué tienes tú que has juntado gente? Él respondió, tomasteis mis dioses que yo hice. Miren, está hablando de los terafines. Tomasteis mis dioses que yo hice y al sacerdote y os vais. ¿Qué más me queda? ¿Por qué pues me preguntáis qué me pasa? Y los hijos de Dan le dijeron, no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Eso sí fue bien convincente. Yo creo que si yo hubiera estado ahí también, vámonos, son 600 hombres armados, no son cualquier cosa. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino y Micaía, viendo que eran más fuertes que él, inteligentemente pues decidió retirarse, ¿no? Y volvió y regresó a su casa. Continuamos. Ahora viene la historia de cómo estos sujetos se fueron hacia arriba y conquistaron esta ciudad que se llama Lais. Dice, y ellos llevando las cosas que había hecho Micaía, juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais. Así que se lo llevaron al sacerdote hasta Lais, ¿no? Dijeron, aquí nos acompaña, este es un hombre de Dios. Y Dios va a estar con nosotros, seguramente lo más probable que es lo que pensaron, ¿no? Desde aquí de Efraín se fueron hasta arriba, hasta Dan. La gente de Dan, de la tribu de Dan. Dice, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Es que la destruyeron. Y no hubo quien los defendiese porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie. Esto es una cosa muy importante para las ciudades, entender que es crucial, es crítico para su existencia, siempre estar en relación con otras ciudades o con otros pueblos y establecer alianzas de protección, ¿verdad? Pero esta gente era ociosa y dadas a una vida muy liberal y pagaron duramente ese error. Dice, y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet Rehob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre del padre de la tribu, ¿no? De Dan, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Lais. Así que se llamó a partir de ese momento Dan. Ese cambio de nombre es importante porque va a usarse en el futuro como referencia norte de todo el pueblo de Israel, ¿no? Hay una frase que vamos a ver más después, en el libro de Reyes se va a utilizar, ¿no? Dice, desde Dan hasta Beerseba. Como quien dice, desde el norte hasta el sur, el pueblo como un solo hombre fueron y pelearon contra los filisteos, contra quien sea. Sí, es una frase que se acuñó después. Desde Dan, no de aquí, de este territorio, sino desde Dan, la ciudad. Del norte hasta el sur. Es lo que esa frase va a quedar y se va a usar mucho.
Continuamos. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Esto es un relato interesante, porque esto ya vino después. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Silo estaba por aquí. Y lo vamos a escuchar bastante cuando iniciemos el libro de Samuel, primera de Samuel. Porque Silo se vuelve el centro religioso y político militar también, eventualmente. Así que ese centro fue cambiando, ¿verdad? Varias veces. Continuamos al siguiente capítulo, dice aquí, en aquellos días cuando no había rey en Israel, y otra vez la frase, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín. No he logrado ubicar el sitio, pero este es Efraín. Dice en la parte más remota. ¿Cuál será la parte más remota? ¿Para arriba, para abajo, para la derecha, para la izquierda? La Biblia no especifica, simplemente dice en la parte más remota de Efraín. Quizás en el área donde había poca población. Dice así. Este levita había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel. Entonces aquí hacía mencionar que los levitas sí se casaban. Por si acaso. Los levitas tenían posesión. Tenían bienes, tenía casa. El sujeto tenía su casa. Y mire que fue concubina, ni siquiera fue su esposa. O sea que aparte tenía su esposa, por supuesto, ¿no? Como dicen por ahí, la firme. Y también tenía otras mujeres adicionales y una de ellas, pues, era esta concubina. Y su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre. A Belén se le regresó, dice, a Belén de Judá. Y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Parece que el hombre pues la quería, ¿verdad? Estaba enamorado. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose allí. Parece que este suegro le gustaba la bebida. Al 4.º día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno, conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis. Y se sentaron ellos dos juntos y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón, yo te ruego que quieras pasar aquí la noche y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro, y volvió a pasar allí la noche. Al 5.º día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven, conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo, he aquí ya el día declina para anochecer, te ruego que pases aquí la noche. He aquí que el día se acaba, duerme aquí para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. Dice, para que se alegre tu corazón. Eso quiere decir que iban otra vez a tomar, ¿verdad? Mas, esta vez ya se cansó seguramente el levita. Dijo, mas el hombre no quiso pasar allí la noche, el levita, ¿no? Sino que se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén. No estaba habitada esa ciudad por hebreos todavía en ese tiempo. De hecho, habíamos mencionado antes que habían llegado ahí, habían habido peleas, saqueos y hasta quemado parte de la ciudad, pero los jebuseos seguían ahí. No los lograron erradicar. Explico esto porque pues no era un buen lugar donde ir, ¿verdad? Eran gente pagana los que habitaban ahí, los jebuseos. Dice así,
con su par de asnos ensillados y su concubina. Estuvieron al frente de Jebús. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho y dijo el criado a su señor, ¿no? Le dio una sugerencia a su amo y le dice, ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió, no iremos a ninguna ciudad de extranjeros, que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaa. Y dijo a su criado, ven, Gabaa era una ciudad que pertenecía a Benjamín. Por aquí, es una ciudad muy, muy famosa. Después la vamos a ver en el tiempo en que hubo una guarnición allí, ¿no? Primero guarnición de hebreos, después se volvió una guarnición de los filisteos y todo esto. Y ahí fue un centro donde se libraron diversas batallas. Dice, ven y sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabaa o en Ramá. Pasando pues caminaron y se les puso el sol junto a Gabaa, que era de Benjamín, y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabaa. Y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad porque no había quien los acogiese en casa para pasar la noche. Eso estaba tremendo, ¿no? Estar ahí. Bueno, por lo menos estaban en una tribu hebrea, ¿no? Israelita. Y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín. Interesante, ¿no? Era un eframita, pero estaba allí en esa ciudad, que era una ciudad benjamita. Y moraba como forastero en Gabaa. O sea, que era un forastero allí en Gabaa, este viejito. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín, desde luego, porque era su territorio. Gabaa era una ciudad de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo, ¿a dónde vas y de dónde vienes? Un poco curioso, ¿no? El tipo preguntando. Y él respondió, el levita pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. El tipo era de Efraín, el levita. Y había ido a Belén de Judá, ya sabemos que fue a ver a su concubina, ¿verdad? A traerla. Mas ahora voy a la casa de Jehová y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada, no vamos a hacer de carga excepto pues tener un lugar donde posar. Y el hombre anciano dijo, pase contigo, tu necesidad toda queda solamente a mi cargo, con tal que no pase la noche en la plaza. Parece que el viejito ya tenía ciertas referencias que el lugar no era muy safe, no era muy seguro. Y los trajo a su casa y dio a comer a sus asnos y se lavaron los pies, porque era la costumbre, después de un viaje, lavar los pies, y comieron y bebieron. Así que los levitas se supone que no debían beber vino, pero este levita no estaba muy bien, que digamos, con las ordenanzas. Ya le había ocurrido con su suegro, ahora con este anfitrión nuevo que les estaba acogiendo. Pasamos a la parte final del capítulo 19, está titulado Vileza y perversidad de los moradores de Gabaa, los benjamitas. Sí, ¿ya? Pero cuando estaban gozosos, ¿no? El viejo ahí con el invitado, el levita, su criado, su concubina, dice, pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad ya se habían enterado. Hombres perversos rodearon la casa, golpeando la puerta. Qué tremendo, ¿no? Y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Estas son palabras que se han utilizado para la traducción de la versión Reina Valera, pero esto es un eufemismo para decir, sácalos para tener relaciones sexuales con él. Eso es lo que realmente quisieron decir. Pero pues, cuando se tradujo, se usaron estas expresiones para que no suene tan fuerte.
Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal. Sale abogando por el levita, ¿no? Ya que este hombre ha entrado a mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen. Yo cuando he leído esto me he quedado, pero bien sorprendido. Wow, cómo un padre puede ponerse en esa situación, ¿no? Y decir, he aquí mi hija virgen y la concubina de él, del hombre, ¿no? Yo os las sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Por eso sabemos qué es lo que ellos quisieron decir cuando dijeron, sácalo para que lo conozcamos, qué es lo que realmente querían decir. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, el levita tomó la concubina, la sacó, la dio a ellos, dice, y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer, y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Qué tremenda cosa, ¿no? Y se levantó por la mañana su señor, y abrió las puertas de la casa, y salió para seguir su camino, y he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral, con las manos sobre el vientre, quiere decir, ¿no? Él le dijo, levántate y vámonos. Pero ella no respondió. No quería responder. Algunos dicen ya estaba muerta. Y es muy probable. Dice, y es muy probable porque si seguimos leyendo vamos a notar algo bien interesante. Bueno, yo no soy forense o inspector o ¿cómo diríamos? O investigador, nada de eso, pero el texto como que da cierta luz para poder inferir, para poder deducir qué es lo que había ocurrido. Dice, entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, pues a una persona viva no se le echa, ¿no? Dice, la echó, así que muy probablemente esta mujer ya estaba muerta. Echándola sobre su asno se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos. Mira aquí que no dice, ¿no? Y echando mano de su concubina la mató primero, ¿no? Y luego, no, de frente dice. Echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes, por sus coyunturas probablemente, ¿no? Y sacó 12 piezas de su cuerpo, 12 partes. Y la envió por todo el territorio de Israel. Es decir, a todas las diferentes tribus se encargó. ¿Cómo lo hizo? No dice la Biblia, pero es probable que, pues siendo levita, él tenía conexiones, contactos y simplemente se encargó probablemente usando la red de los mismos levitas, llevando partes a cada uno de los territorios, una parte de la mujer. Y que para 12 tribus, 12 partes. Dice, y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Los ancianos de las diferentes tribus seguramente, ¿no? Comenzaron a ver, wow, parece ser que esto de partir el cadáver y enviarlo en partes era como decir, se ha cometido una vileza enorme que Israel tiene que encararlo. No es algo personal, diría el levita, algo mío, problema de mi familia o problema de mi tribu, no, es un problema de todo Israel. Y en los siguientes 2 capítulos, que vamos a ver la próxima semana, vamos a hablar sobre ello, las consecuencias de este acto perverso por parte, no de toda la tribu de Benjamín, no de toda la tribu de Benjamín, sino de unos hombres de la ciudad de Gabá. Ellos fueron los que cometieron esto, pero la tribu se va a solidarizar con estos hombres perversos y van a pagar un precio muy caro. Como vamos a ver después, pues casi desaparece la tribu de Benjamín, casi, pero no, gracias a Dios, sobrevivieron algunos. Y no digo más para no arruinarles
el encanto de leer. Por favor, sigamos leyendo. Para la próxima semana nos va a tocar el capítulo 20 y 21, con lo cual terminaríamos este libro. Y vamos a hacer un paréntesis, una sola clase, porque pues hemos venido anunciando que tenemos que hablar sobre este personaje que lo conocemos como el ángel de Jehová. Antes de iniciar el libro de Primera de Samuel, una vez que terminemos el libro de Jueces, vamos a hacer una clase dedicada a hablar un poco sobre quién es este personaje y por qué creemos, por qué muchos estudiosos de la Biblia lo identifican con un personaje que existe en el Nuevo Testamento. Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿alguna pregunta, hermanos? Yo quiero comentar algo. Dígame, hermana. En Génesis 19:8 pasó algo similar con las hijas de Lot. Cuando llegaron los ángeles a la casa de Lot, también fue la gente de ahí de Sodoma y les pidió que sacaran a esos hombres que habían llegado. Y Sí. no lo permitió, también le dijo, tengo mis hijas que son vírgenes. Así es. No, ¿por qué hacían esto? No les daban Cuestión- valor a las mujeres, a la costumbre. Cuestión cultural, creo yo, porque así era la cultura de ese tiempo. Hay cosas de ciertos países que pueden observar nuestra cultura y también les llamaría la atención, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, los peruanos hacen esto? ¿Por qué los mexicanos tienen esa costumbre? Y nosotros vamos de repente a China y también nos va a llamar la atención. ¿Por qué los chinos hacen esto? O nos vamos a Japón. ¿Por qué los japoneses hacen esto? ¿Por qué tienen que agacharse? La mayoría de asiáticos así. Parece que fueran serviles. Como los tribus de los aborígenes de allá de Amazonas, Ya. se hacen a los Ya. ya lo... Ya, cosas que en otras culturas no es aceptable, prácticas, rituales, que no es aceptable. Desde el punto de vista de nuestra cultura, como nos hemos criado, eso no es aceptable para nada. Pero por esos tiempos, como eran gente pagana, pues era lo natural, lo normal, era la cultura de ellos. Creo que la explicación... Hombres perversos, dice que eran... Ya. Porque los paganos eran gente perversa, ellos practicaban toda clase de perversidades idolátricas, perversiones sexuales y combinación de la sexualidad con la religión, con el paganismo, todas esas cosas hacían estos pueblos paganos. Y Sodoma y Gomorra pues era y ha sido siempre el ejemplo pues máxime de perversiones. Pero Benjamín no era un pueblo pagano, era una tribu de Israel. Así es, buena observación, mi hermana. Entonces ahí ¿Qué había pasado ahí? Que esta gente de Gabá había copiado las prácticas de los pueblos vecinos. Recuerden que estos eran territorios que habían sido asignados, pero habían pobladores de otras naciones que no los erradicaron y que ellos comenzaron a influenciar, como lo había profetizado Dios. Dijo, erradíquenlos, o ellos van a torcer vuestros caminos contra mí. Y así fue. Así fue. No había rey y cada vez que nacieron, pues le daban su madre. Ya no había un gobierno centralizado en la tierra. Había un gobierno centralizado teocrático, que era Dios. Pero ellos lo veían a Dios como muy lejos y como que a Dios no le importa, Dios no nos ve, no interesa, no pasa nada mal. Pero estaban equivocados porque Dios es un Dios de justicia. Y luego Dios asienta su mano y esa gente paga muy caramente lo que hicieron. Porque no era rebelión contra el levita simplemente. Ese acto de perversión y de gran vileza era un acto contra Dios, directamente contra Dios. ¿Otra pregunta? aquí en el 18:30 dice, y los hijos de Dan levantaron imagen con Natán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, o sea, los nietos de Moisés ya también eran pervertidos, ¿no? Sí, más después, eso fue un poquito más después. Nomás lo menciona ahí, porque por eso decían que hay muchos que creen que Samuel fue el escritor del libro de Jueces. No hay pruebas 100% seguras, pero es muy probable que él haya sido. Es uno de los buen candidatos para ser considerado entre los otros candidatos que también hay a quienes se les atribuye la autoría del libro de Jueces.
Porque siempre hace mención, en ese tiempo no habían reyes. Quiere decir que era alguien que después llegó a saber quiénes eran los reyes. Él probablemente encontró recopilaciones y de esa manera redactó, bajo inspiración divina, redactó el libro de los jueces. Hermano Miguel, Sí. estamos terminando con jueces. Sí, todavía no hemos terminado. No, porque vamos a continuar con el libro de Primera de Samuel. y no con Ruth. ¿No es Ruth el que continúa? Vamos a ver. Yo le aclaro, en cualquier circunstancia, primero vamos a hablar sobre el ángel de Jehová. Si es así, porque una vez habíamos mencionado que íbamos a estudiar los libros históricos, no necesariamente en el orden en que están en la Biblia, pero más bien en el orden cronológico, como fechas en que se escribieron los libros. Sí. Gracias, hermana, por hacerme recordar, porque ahora sí, como dicen por ahí, voy a hacer un double check, asegurarme de que es así. Yo les confirmo en todo caso. Creo que se nos ha ido demasiado el tiempo, mis hermanos, mil perdones, no les quiero hacer que pierdan su cafecito. Vamos a despedirnos. Padre amado, gracias te damos, Señor, porque a través de tu palabra, cuando la leemos, Señor, notamos tu poder, notamos tu maravilla, pero notamos, Señor, también este concepto de tu justicia y que nunca, Señor, podemos burlarnos de ti. Y debemos siempre guardarte en nuestros corazones con temor, Señor. Tú eres nuestro Padre, sabemos que tú eres bondadoso, sabemos que tú eres misericordioso, que tú nos das de gracia muchas cosas, pero también eres un Dios justo y no vas a dejar pasar por alto cosas que tu pueblo a sabiendas sabe que es contra ti. En Cristo Jesús, acompáñanos, Señor, para ir a la segunda parte del servicio, el devocional, la alabanza. Amén.